El olor a papel antiguo y a cola de encuadernar impregnaba el aire del pequeño taller, una fragancia que para Elara era sinónimo de refugio y a la vez de condena. Sus dedos, finos y manchados de pigmento, se deslizaban con una reverencia casi litúrgica sobre la cubierta de cuero de un volumen del siglo XVIII. Cada grieta, cada mancha, era una historia que ella escuchaba en el silencio de su apartamento en Malasaña. Afuera, Madrid rugía con una vida que le era ajena, una sinfonía de risas, motores y promesas que se colaba por la ventana como un eco de otro mundo. Dentro, solo existía el tiempo detenido de las páginas amarillentas y el latido sordo de su propio corazón, un metrónomo que marcaba el compás de una existencia no vivida, un vacío que ni las más bellas historias ajenas podían llenar. ¿Qué secreto esconde un corazón que elige la soledad en medio del bullicio de una gran ciudad? Descubre el pacto que está a punto de cambiar su vida para siempre. Una revelación final te dejará sin aliento. Así que no te vayas, suscríbete al canal para no perderte nada y déjanos en los comentarios qué crees que la empuja a vivir así. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ella era Elara, una joven de 22 años cuya vida se había convertido en una réplica de su oficio, restaurar futuros rotos mientras el suyo propio permanecía en suspenso. Su pequeño taller, que también era su dormitorio y su sala de estar, era un santuario de orden y control. Las herramientas colgaban en perfecta simetría, los libros se apilaban en torres precarias pero estables, y cada objeto tenía su lugar exacto. Esta meticulosidad era su armadura contra el caos que sentía bullir bajo su piel. Se movía por el espacio con la gracia de una bailarina cansada, ejecutando una coreografía diaria que la mantenía a salvo de las decisiones, de los riesgos y, sobre todo, de los sentimientos que no sabía cómo gestionar. Su rutina era una jaula de cristal que ella misma había construido, creyendo que la protegía del mundo exterior. Su virginidad era el último bastión de esa fortaleza autoimpuesta. No era el resultado de un miedo o un trauma, sino de un idealismo casi extinto, una promesa susurrada a sí misma en la adolescencia. Se había jurado que su cuerpo sería el mapa de un amor real, una entrega que trascendiera la simple curiosidad o el placer momentáneo. Anhelaba una conexión de almas, una intimidad tan profunda que el acto físico fuera solo la consecuencia inevitable de dos universos colisionando. Esta elección, tan pura y firme, la aislaba aún más, convirtiéndola en una reliquia en un mundo de relaciones efímeras. Era su tesoro y su ancla, un principio inquebrantable que la definía y al mismo tiempo la mantenía prisionera de una espera que parecía no tener fin, alimentando la melancolía que la envolvía. Ese vacío interior se había vuelto un compañero constante, una presencia palpable en la quietud de las madrugadas, cuando el trabajo terminaba y el silencio se hacía ensordecedor. Se sentaba junto a la ventana, observando las luces de los coches trazar líneas efímeras en el asfalto mojado, y se preguntaba cuántas de esas personas iban a un encuentro, a un hogar cálido, a una vida tejida con lazos y experiencias. Las historias que restauraba, llenas de pasiones, traiciones y aventuras, eran un doloroso recordatorio de su propia parálisis. Se sentía como un personaje secundario en su propia existencia, una guardiana de las vidas de otros, mientras la suya se desvanecía página a página, sin una sola palabra escrita con la tinta de la pasión o el riesgo. La soledad era un frío que se le había metido en los huesos. Su mundo sensorial estaba limitado a una paleta de colores ocres y grises. El tacto del papel berjurado, la aspereza del lino, el frío del metal de sus herramientas, el sabor del café recalentado y de las cenas solitarias que preparaba sin hambre, solo por costumbre. El sonido predominante era el susurro de las páginas al pasar, el clic de sus pinceles contra el tarro de cristal y el zumbido lejano de la ciudad, una música de fondo que nunca lograba penetrar su burbuja. Vivía una vida desaturada, desprovista de los colores vibrantes que intuía en el exterior. Ansiaba el rojo de un beso impulsivo, el azul profundo de una mirada que la entendiera sin palabras, el verde de un campo abierto donde poder correr sin rumbo. Pero su realidad olía a polvo y a tiempo estancado.
una existencia segura, predecible y dolorosamente incolora. Sobre sus hombros jóvenes pesaba una responsabilidad invisible, pero aplastante, una preocupación constante que nublaba sus pensamientos y guiaba cada una de sus renuncias. Este peso era la razón subyacente de su inmovilismo, el ancla que la mantenía amarrada a ese puerto seguro pero sin horizontes. Cada moneda que ganaba, cada hora de sueño que sacrificaba, estaba destinada a un propósito mayor que ella misma, una causa que la obligaba a ser práctica, a reprimir sus sueños de viajar, de estudiar arte en Florencia, de simplemente vivir sin el nudo perpetuo de la ansiedad en el estómago. Esta carga silenciosa explicaba su necesidad de control, su adhesión a una rutina que, aunque asfixiante, le proporcionaba una frágil sensación de dominio sobre un destino que sentía que se le escapaba de las manos. Aquella tarde, al cerrar el libro recién restaurado, sintió una punzada distinta. La historia del volumen, un romance trágico ambientado en la costa amalfitana, había terminado. Sus protagonistas habían amado, perdido y vivido intensamente. Al colocarlo en la estantería, Elara se enfrentó al reflejo de su propio rostro en el cristal de la vitrina y vio a una extraña. Por primera vez, un deseo violento y desconocido la sacudió desde dentro. El anhelo de cometer un error, de romper su propia rutina, de sentir algo, cualquier cosa, que la hiciera sentirse viva. Quería que el caos entrara en su vida ordenada, que un vendaval destrozara su jaula de cristal. Fue un pensamiento fugaz, un relámpago en su mente tranquila, pero la grieta ya estaba hecha. No lo sabía aún, pero la tormenta se acercaba. Elara cerraba la puerta de su taller y el aroma a papel viejo era reemplazado al instante por el olor a guiso recalentado y a la ansiedad estancada que impregnaba el pequeño piso que compartía con su familia. El pasillo, estrecho y con la pintura descascarillada, parecía un túnel que la conducía de su refugio a su verdadera prisión. Al final del corredor, en la penumbra del salón, la figura de su madre, sentada en su sillón de orejas gastado, era una presencia vigilante, un faro que no iluminaba, sino que juzgaba cada uno de sus movimientos. El silencio en esa casa no era paz, sino el preludio de una tormenta de reproches velados y expectativas no cumplidas. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas, que se adhería a la piel como la humedad de un día de invierno en Madrid. Su madre, Carmen, era una mujer forjada en la resignación y el pragmatismo. Había enterrado sus propios sueños bajo capas de deber y sacrificio, y ahora esperaba lo mismo de su hija mayor. Sus manos, que una vez quizás fueron suaves, estaban ahora surcadas por venas prominentes y la sequedad del trabajo incesante. Veía la pasión de Elara por los libros como un pasatiempo inútil, una distracción romántica que no pagaba las facturas ni aseguraba un futuro. Para Carmen, el amor era un lujo y la seguridad, una obligación. Su mirada, a menudo cansada, se posaba sobre Elara con una mezcla de amor y profunda decepción, como si viera en ella un potencial desperdiciado, una pieza valiosa que no sabía cómo encajar en el tablero de la vida real que ella concebía. El epicentro de esa atmósfera opresiva tenía un nombre: Inés. La hermana pequeña de Elara, de apenas 12 años, era una acuarela frágil y desvaída por una enfermedad rara que devoraba la vitalidad de su cuerpo y los recursos de la familia. Su habitación, pintada de un amarillo pálido que pretendía ser alegre, olía a medicamentos y a la tristeza de una infancia interrumpida. Inés pasaba la mayor parte del día en la cama, rodeada de libros de cuentos que Elara le leía con una voz suave, intentando construir con palabras los mundos que su hermana ya no podía explorar. Cada tos seca de Inés, cada suspiro de dolor, era un martillazo en la conciencia de Elara, un recordatorio constante de la deuda impagable que sentía que tenía con ella. La presión económica era un miembro más de la familia, invisible pero siempre presente en la mesa. Las facturas de los tratamientos especializados se acumulaban en un cajón de la cocina, una pila de papel que representaba una montaña de imposibles. Cada euro que Elara ganaba con su meticuloso trabajo se disolvía en ese pozo sin fondo. Había renunciado a todo:
a ropa nueva, a salidas con las pocas conocidas que tenía, a la simple idea de comprar un lienzo para pintar por placer. Su vida se había convertido en una ecuación matemática de supervivencia, donde sus deseos y necesidades siempre daban cero. Esta austeridad forzada no era solo material, le había robado el color a su juventud, dejándola con un perpetuo sabor a ceniza en la boca. Aquella noche, la conversación fue la de siempre, una letanía que Elara conocía de memoria. «Deberías salir más, Elara», comenzó su madre, sin levantar la vista de la labor de punto que ocupaba sus manos. «El hijo de la portera, Miguel, es un buen chico, tiene un trabajo estable en el banco. Me ha preguntado por ti». La sugerencia flotó en el aire, densa y pegajosa. No era una simple recomendación, era una estrategia, una solución envuelta en papel de normalidad, un matrimonio conveniente que aliviaría la carga, que traería la estabilidad que ellas no tenían. La idea de ser entregada como una dote, como la solución a los problemas financieros de la familia, le revolvió el estómago a Elara con una náusea amarga y profunda. Ella sintió cómo las paredes invisibles de su jaula se estrechaban un poco más. Para su madre, el amor era una transacción y el matrimonio el mejor contrato posible. No entendía, o no quería entender, el idealismo de su hija, su espera por una conexión que trascendiera la conveniencia. En ese momento, Elara se sintió profundamente sola, incomprendida en el núcleo mismo de su existencia. Era vista no como una mujer con un corazón y un alma, sino como un activo, un salvavidas que debía ser lanzado al mar de sus deudas. La mirada de su madre la despojaba de su individualidad, reduciéndola a un mero instrumento para un fin mayor, y esa objetivación era más dolorosa que cualquier privación material que hubiera soportado hasta entonces. Más tarde, entró en la habitación de Inés. La pequeña dormía, con el rostro pálido y sereno bajo la luz de una pequeña lámpara. Un mechón de pelo oscuro caía sobre su frente y Elara se lo apartó con una delicadeza infinita. Verla así, tan vulnerable, tan dependiente de ella, disolvía toda su rabia y la transformaba en una determinación feroz. Era por esa paz, por esa respiración frágil, que soportaba las miradas de su madre, el peso de las facturas y el vacío de su propia vida. El amor que sentía por su hermana era un ancla, pero un ancla de doble filo. La mantenía a flote en su propósito, pero también la hundía más y más en ese mar de obligaciones del que no veía escapatoria posible. Elara se retiró a su propio cuarto, que en realidad era un rincón del salón separado por un biombo desvencijado. Se sentó en el borde de su cama y sacó de debajo del colchón una vieja caja de galletas. Dentro no había dulces, sino sus tesoros secretos, postales de Florencia, recortes de revistas de arte con imágenes de la Galería Uffizi y un folleto arrugado de un curso de restauración de frescos. Lo miraba a menudo, casi como un acto de autoflagelación, imaginando una vida paralela donde paseaba por el Ponte Vecchio, con las manos manchadas de pigmento y el corazón lleno de la belleza del Renacimiento. Era el doloroso recordatorio de un sueño sacrificado en el altar del deber familiar, un futuro que había asesinado antes de que tuviera la oportunidad de nacer. La rutina diaria era su armadura y su condena. Se levantaba antes del amanecer para aprovechar la luz natural en su trabajo, desayunaba en silencio para no despertar a nadie, y se sumergía en sus libros hasta que el hambre o el cansancio la obligaban a parar. Sus días eran un ciclo predecible de trabajo, cuidado y preocupación, una coreografía monótona que la protegía del caos de sentir demasiado. El barrio de Malasaña, con su vibrante vida bohemia, sus bares llenos de risas y sus calles repletas de jóvenes que vivían con una libertad que a ella le parecía de otro planeta, era solo un decorado que veía a través de la ventana. Ella era una espectadora, una fantasma que habitaba el epicentro de la vida sin participar nunca en ella. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Elara sintió una opresión en el pecho tan física que le costaba respirar. La responsabilidad era una losa de granito sobre sus hombros, y la perspectiva de un futuro ligado a un hombre que no amaba, solo por seguridad, le pareció una forma de muerte en vida. Se asomó a la ventana
y miró las luces lejanas de los rascacielos del distrito financiero, un mundo de poder y posibilidades tan ajeno al suyo como la luna. Una desesperación fría y afilada se abrió paso en su interior. No sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. Estaba atrapada, preparada para una vida que no deseaba, y la sensación de asfixia era tan intensa que por primera vez consideró que cualquier salida, por más arriesgada o irracional que fuera, sería mejor que quedarse quieta, esperando a que las paredes terminaran de cerrarse sobre ella. En el extremo opuesto de Madrid, donde el cielo se reflejaba en los rascacielos del distrito financiero, un hombre observaba la ciudad desde su ático de cristal. Damián Balbuena, con 38 años, era una leyenda invisible en el mundo de la tecnología, una figura tan poderosa como anónima a la que llamaban el espectro. No frecuentaba eventos, no concedía entrevistas. Su rostro, de facciones duras y una mirada gélida que parecía evaluar el mundo en términos de activos y pasivos, rara vez era visto. El poder que ostentaba era una fortaleza construida para mantener a raya el caos del azar, un universo de algoritmos y certezas donde las emociones eran una variable no deseada. Su soledad no era un capricho, sino el resultado de un cálculo preciso, el aislamiento como única defensa contra un dolor que nunca se marchaba del todo. Esa armadura se había forjado en el fuego de una tragedia que lo había vaciado por dentro. Años atrás, un accidente de coche le había arrebatado a su esposa e hija, un suceso brutal y aleatorio que destrozó su fe en cualquier cosa que no pudiera controlar. Desde entonces, conducía su propio sedán de lujo, un vehículo negro, sin distintivos, como un monje en su celda motorizada. Era su recordatorio, diario de la fragilidad de la vida y su penitencia personal. Cada semáforo, cada cruce, era un eco de aquel instante fatal. El volante bajo sus manos era el único timón en el que confiaba, el símbolo de su juramento de no volver a dejar su destino, ni el de nadie más, en manos de la suerte o de un extraño. El control absoluto era su única religión. Mientras la lluvia torrencial azotaba los cristales del ático de Damián, en Malasaña, el teléfono de Elara sonó con la estridencia de una alarma de incendios. Era una llamada del hospital, y la voz al otro lado, neutra y profesional, le comunicó un empeoramiento en el estado de Inés. Cada palabra fue un clavo que la fijaba a una desesperación helada. El mundo se contrajo hasta convertirse en un zumbido en sus oídos y una necesidad visceral de llegar junto a su hermana. Sin pensar, cogió un abrigo raído y las llaves, olvidando el paraguas. El dinero para un taxi era un lujo, pero en ese momento habría pagado cualquier precio. El pasillo de Miriam-Sensei. Su casa se le antojó un túnel interminable que la separaba del único ser que daba sentido a su sacrificio y a su existencia contenida. Al salir a la calle, la noche la engulló. La lluvia caía con una furia que empapaba la ropa y el alma, convirtiendo las luces de la ciudad en borrones impresionistas. Las lágrimas se mezclaban con el agua en su rostro, haciendo imposible distinguir el dolor del temporal. Buscó con la mirada el VTC que había pedido a través de una aplicación con el poco saldo que le quedaba, pero sus ojos, nublados por la angustia, solo veían siluetas oscuras y faros que la cegaban. Fue entonces cuando lo vio. Un sedán negro, detenido en el semáforo, con las lunas tintadas y un aire de sobria elegancia. En su mente febril, la lógica se disolvió. Era un coche. Era su única oportunidad. Corrió hacia él, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. Abrió la puerta trasera sin dudarlo, con la urgencia de quien huye de un incendio. El interior del vehículo la recibió con un silencio sepulcral y el aroma a cuero nuevo y a un perfume masculino sutil y caro. El contraste con el caos de la calle era abrumador. «Al hospital, por favor, rápido», suplicó con la voz rota, sin levantar la vista de sus manos temblorosas, que se aferraban a su bolso como si fuera un salvavidas. No se fijó en el conductor, en su traje impecable, en la ausencia de la pantalla del navegador que delataba a los VTC. Su mundo se había reducido a la imagen mental de Inés en una cama blanca y aséptica, y cada segundo que pasaba era una tortura insoportable, una cuenta atrás hacia un abismo que no se atrevía a nombrar.
Damián Balbuena no se sobresaltó. Su vida estaba tan desprovista de imprevistos que la irrupción de aquella joven empapada y angustiada fue como una fisura en el hielo de su apatía. Se giró lentamente y la observó por el retrovisor. Vio la inocencia en la forma en que su pelo oscuro se pegaba a sus mejillas pálidas y la desesperación pura en sus ojos, de un color avellana que brillaba con las lágrimas. Hacía años que no presenciaba una emoción tan cruda, tan real. Era un espécimen de un mundo que él había decidido erradicar del suyo, un mundo de vulnerabilidad y lazos que se rompen. Y entonces, en un impulso que desafiaba toda su lógica, una curiosidad casi olvidada se agitó en su interior. No la corrigió, no dijo nada. Simplemente volvió la vista al frente y arrancó el coche. El sedán se deslizó por el asfalto mojado con un sigilo fantasmal. Dentro, el silencio era denso, cargado de la tensión de dos universos que habían colisionado sin previo aviso. Elara, sumida en su propia tormenta, tardó varios minutos en darse cuenta de que el murmullo rítmico de los limpiaparabrisas era el único sonido. El coche no vibraba, no olía a ambientador barato. La ciudad que pasaba a través de la ventanilla no era la ruta familiar hacia el hospital. Las calles estrechas de su barrio habían dado paso a amplias avenidas flanqueadas por edificios corporativos y tiendas de lujo. El corazón comenzó a latirle con un ritmo diferente, ya no de angustia, sino de un miedo incipiente y helado. El hombre al volante no era un conductor de VTC. ¿Quién era? ¿Y a dónde la llevaba? Con el pánico anidando en su garganta, se atrevió a mirar al conductor por primera vez. Vio su perfil en la penumbra, una mandíbula firme, el pelo oscuro perfectamente cortado y unas manos que sujetaban el volante con una calma imperturbable. No había nada en su postura que sugiriera una amenaza violenta, pero su quietud era más intimidante que cualquier grito. Emanaba un aura de poder y control absoluto que la hizo sentirse increíblemente pequeña y desprotegida. Quiso hablar, preguntar, exigir que la dejara salir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba atrapada en una jaula de acero y cristal que se movía a voluntad de un completo desconocido, un espectro que la había secuestrado sin usar la fuerza, solo aprovechando su desesperación. El coche finalmente aminoró la marcha y se desvió hacia una urbanización privada en las afueras de la ciudad, un lugar que Elara solo había visto en revistas. Las puertas de hierro forjado se abrieron sin que el conductor hiciera ningún gesto, como por arte de magia. Avanzaron por un camino flanqueado por árboles perfectamente podados, hasta detenerse frente a una estructura que parecía sacada de un sueño arquitectónico, una mansión de líneas minimalistas, con paredes de cristal que dejaban ver un interior frío y espacioso. La lluvia había cesado, y el silencio ahora estaba puntuado por el goteo del agua desde las hojas de los árboles. La casa era tan hermosa como aterradora, una fortaleza de riqueza y soledad que parecía flotar en la oscuridad de la noche. El motor se apagó, sumiéndolos en un silencio aún más profundo. El hombre no se movió, no dijo nada. Elara sintió su mirada sobre ella, intensa y analítica, como si fuera un objeto de estudio, un problema matemático que él intentaba resolver. Entonces, con una lentitud deliberada, Damián salió del coche. El sonido de su puerta al cerrarse resonó en la quietud de la noche. Segundos después, la puerta de Elara se abrió. Él estaba allí, de pie, una silueta imponente recortada contra las luces de su casa. No le ofreció la mano, simplemente la esperó. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero en sus ojos oscuros, Elara vio un destello de algo que no supo identificar. No era deseo, ni malicia, sino una fascinación fría, la de un coleccionista que acaba de encontrar una pieza inesperada y extrañamente valiosa. La propuesta cayó sobre el silencio del salón con el peso de una losa de mármol. «Pagaré cada céntimo del tratamiento de tu hermana», dijo Damián, su voz un instrumento de precisión, desprovisto de cualquier inflexión de piedad o simpatía. «Cada vuelo, cada especialista, cada medicamento. No habrá límite». Elara lo miró, incapaz de procesar la magnitud de la oferta. Él estaba de pie junto a la inmensa cristalera, una silueta recortada contra
el lienzo oscuro de la noche madrileña. A cambio, continuó girándose para clavar en ella sus ojos insondables, te quedarás aquí, conmigo, tu compañía, Elara. Ese es el precio. No era una petición, era una transacción. Le estaba ofreciendo la vida de su hermana a cambio de la suya, no de su cuerpo, sino de su presencia, lo que resultaba infinitamente más perverso y confuso para ella. El mundo de Elara se inclinó sobre su eje. La jaula de cristal de la mansión se convirtió en una balanza cósmica donde se pesaban dos absolutos, sus principios más sagrados y el amor incondicional por Inés, su libertad, su anhelo de un amor puro, su propia identidad forjada en la renuncia y la integridad, todo ello en un platillo. En el otro, la imagen de su hermana sonriendo, corriendo por un prado, viviendo una vida que la medicina más cara del mundo podría devolverle. El aire del salón se volvió denso, irrespirable. Cada objeto de diseño, cada superficie pulida, parecía observarla, juzgando la decisión que estaba a punto de tomar. Sentía la traición a sí misma como un sabor metálico en la boca, una náusea que subía desde lo más profundo de su ser, enfrentada a la culpa de una posible condena para Inés. Cerró los ojos un instante y en la oscuridad vio el rostro pálido de su hermana. Fue suficiente. Abrió los ojos y miró a Damián, no como a un salvador, sino como al arquitecto de su nueva prisión. «Acepto», susurró, y la palabra salió de sus labios como un trozo de vidrio roto, rasgando su garganta y su alma. El sonido fue casi inaudible en la inmensidad del salón, pero para ambos resonó como un disparo. Damián no sonrió, ni mostró atisbo de triunfo. Solo hubo un levísimo asentimiento, un reconocimiento de que el contrato había sido sellado. En ese momento, Elara sintió que una parte de ella, la joven idealista que restauraba libros y soñaba con Florencia, moría. Acababa de vender su alma, no al diablo, sino a un hombre cuya frialdad era mucho más aterradora. La primera noche fue una tortura silenciosa. Damián la condujo a una habitación de invitados que era más grande que todo su piso en Malasaña. Las sábanas eran de un hilo egipcio tan suave que parecía líquido, y el cuarto de baño un santuario de mármol y cromo. Pero para Elara, todo aquello era el decorado de su cautiverio. Se tumbó en la cama inmensa, sintiéndose diminuta y perdida, escuchando los latidos de su propio corazón en el silencio absoluto de la casa. No había sirenas lejanas, ni el murmullo de los vecinos, solo un vacío opresivo que reflejaba el que sentía en su interior. Miró por la ventana, que daba a un jardín perfectamente iluminado, y se sintió como una princesa de cuento encerrada en una torre, solo que su príncipe era también su carcelero, y el dragón a vencer era su propia conciencia. Los días siguientes se instalaron en una rutina extraña y tensa. Compartían las comidas en un comedor monumental, sentados en extremos opuestos de una mesa tan larga que sus voces apenas se habrían alcanzado si hubieran decidido hablar. Pero no lo hacían. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Elara sentía la mirada de Damián sobre ella constantemente. No era una mirada lasciva ni amenazante, sino algo mucho más inquietante. Una observación clínica, analítica. La estudiaba como si fuera un código complejo que intentara descifrar, y ella, en respuesta, se envolvía en un capullo de silencio, comiendo con la cabeza gacha, concentrada, en no dejar traslucir el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Era un juego de poder silencioso, una batalla de voluntades en un campo minado de palabras no dichas. Para combatir la sensación de ser un objeto decorativo más en aquella casa-museo, Elara pidió permiso para traer sus herramientas y el libro en el que estaba trabajando. Damián accedió con un gesto indiferente. Pronto, un rincón de su lujosa habitación se impregnó del familiar olor a cuero viejo, cola y papel. Ese pequeño acto de normalidad fue su ancla, mientras sus manos se movían con la precisión de siempre, restaurando las heridas de un libro del siglo XVII, sentía que recuperaba una minúscula parte de sí misma. Era una forma de resistencia silenciosa, una declaración de que, aunque su presencia había sido comprada, su esencia, su arte, seguía siendo suyo.
El trabajo le permitía crear una burbuja de concentración donde el poder y la presencia de Damián se desvanecían, aunque fuera solo por unas horas. Una tarde, él entró en su habitación sin llamar. Elara se sobresaltó sintiendo la intrusión como una violación de su único espacio seguro. Damián se detuvo a una distancia prudencial, observando sus manos trabajar sobre las páginas frágiles. «¿Por qué haces eso?», preguntó, su voz rompiendo la quietud. «Está roto. Es inútil». Ella levantó la vista y por primera vez le sostuvo la mirada sin miedo. «No está inútil», respondió, su propia voz sorprendentemente firme. «Solo está herido. Hay una diferencia. Todo lo que está roto puede ser reparado si se tiene la paciencia de entender sus heridas». La frase quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que iba mucho más allá del libro. Damián la miró de una forma distinta, como si acabara de escuchar un idioma que no sabía que entendía. A partir de ese día, algo cambió. La tensión no disminuyó, pero su naturaleza se transformó. Ya no era solo la tensión entre captor y cautiva, sino algo más complejo, más íntimo. Elara empezó a observar a Damián con la misma intensidad con la que él la observaba a ella. Notó la forma en que su mandíbula se tensaba cuando recibía una mala noticia por teléfono, la cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, o la profunda soledad que emanaba de su figura cuando creía que nadie lo veía. De pie frente a la cristalera, perdido en la contemplación de una ciudad que parecía pertenecerle, pero en la que no participaba. Empezó a vislumbrar las grietas en su armadura de hielo, y una parte de ella, la restauradora, sintió el impulso irracional de querer repararlas. Este impulso la aterrorizaba. El deseo que siempre había imaginado para sí misma era algo tierno, romántico, nacido de la confianza y el afecto mutuo. Lo que sentía crecer en su interior hacia Damián era oscuro, peligroso, una mezcla tóxica de miedo, compasión y una fascinación casi animal. Se sentía atraída por su poder, pero aún más por el dolor que intuía debajo de él. Deseaba romper su control, hacerlo sentir algo, cualquier cosa que no fuera esa apatía gélida. Este nuevo deseo era una traición a todos sus ideales, una fuerza que la empujaba hacia el mismo abismo del que siempre había intentado protegerse. Se encontraba deseando al hombre que la había comprado, y esa contradicción la partía en dos, creando un dilema moral mucho más profundo que el pacto original. Una noche, mientras buscaba un libro en la impresionante biblioteca de la mansión, un espacio que parecía un templo dedicado al conocimiento, pero carente de alma, él apareció detrás de ella. Estaban en uno de los pasillos estrechos, rodeados por miles de volúmenes que nadie leía. Ella se giró para marcharse, y sus cuerpos quedaron a escasos centímetros. Pudo oler su perfume, una mezcla de sándalo y ozono, y sentir el calor que emanaba de él. Elara levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. En sus ojos oscuros ya no vio frialdad, sino una tormenta contenida, un anhelo tan feroz y desnudo que la dejó sin aliento. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la carga eléctrica que vibraba entre ellos. El mundo se redujo a ese espacio mínimo, a esa respiración contenida. Él levantó una mano, con una lentitud tortuosa, como si luchara contra una fuerza invisible. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan ligero que podría haber sido una alucinación, pero que a ella le quemó la piel. Elara no se apartó, cerró los ojos, entregándose a esa sensación prohibida, a ese primer gesto de una intimidad que no debería existir. Insan. Corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Era un momento de rendición absoluta, no a él, sino al deseo que había estado negando. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, que se estaba adentrando en un territorio del que quizás nunca podría escapar, pero en ese instante el peligro le pareció extrañamente preferible a la seguridad vacía de su vida anterior. Damián, sin embargo, retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, y la máscara de indiferencia volvió a caer sobre su rostro, aunque Elara pudo ver el esfuerzo que le costaba mantenerla. «No vuelvas a esta ala de la casa», dijo con una voz áspera, casi un gruñido, y sin más, se dio la vuelta y se marchó,
dejándola sola en el silencio de la biblioteca, con el eco de su roce aún vibrando en su piel y el corazón desbocado. La retirada de él fue más devastadora que cualquier agresión. Le había mostrado una fisura, una vulnerabilidad, solo para sellarla, de nuevo con una crueldad calculada. Elara comprendió entonces que él también estaba luchando, que su control era tan frágil como el de ella, y esa revelación no hizo más que avivar la llama de su peligrosa curiosidad. La noticia del éxito del tratamiento de Inés llegó a través de una llamada de su madre una semana después. La voz de Carmen, por primera vez en años, sonaba genuinamente feliz, llena de una esperanza que Elara creía extinta. Le contó que los médicos estaban asombrados, que el nuevo protocolo funcionaba a la perfección y que el pronóstico era increíblemente positivo. Elara debería haber sentido una alegría pura, una liberación, y sintió alivio, un alivio inmenso, que le aflojó un nudo que ni siquiera sabía que tenía tan apretado. Pero la alegría no era completa. Estaba manchada por la conciencia de su propia situación. El propósito de su sacrificio se estaba cumpliendo. Su jaula había cumplido su función. Teóricamente, pronto sería libre. Y la idea, en lugar de exaltarla, la llenó de un pánico sordo e inexplicable. Se dio cuenta de que el dilema había mutado. Ya no se trataba de la vida de su hermana contra su libertad. Ahora se trataba de Damián. Se había acostumbrado a su presencia, a la tensión constante, al juego de miradas y silencios. Su vida anterior, con su rutina predecible y su soledad segura, le parecía ahora un paisaje descolorido, una existencia en blanco y negro. Este mundo, aunque peligroso y moralmente ambiguo, estaba lleno de una intensidad que la hacía sentirse, por primera vez, terriblemente viva. Estaba atrapada no por el pacto, sino por el vínculo invisible y tóxico que se había tejido entre ellos. La elección ya no era entre el deber y sus principios, sino entre la seguridad de lo conocido y el abismo de un sentimiento que no entendía, pero que la atraía con una fuerza gravitacional. Esa noche no pudo dormir. Se puso un camisón de seda, uno de los muchos que Damián había hecho comprar para ella, y salió al balcón de su habitación. La brisa fresca de la noche le acarició la piel. Abajo, las luces de la piscina proyectaban reflejos danzantes en las paredes de cristal de la casa. Se sentía como un fantasma en su propio cuento de hadas perverso. Se miró las mismas manos que restauraban la belleza en lo roto, y se preguntó si podrían hacer lo mismo con un hombre hecho de fragmentos de dolor y acero. ¿Era compasión lo que sentía? ¿O era una forma de arrogancia, la creencia de que su amor podría salvarlo? La línea entre el altruismo y el egoísmo se había vuelto borrosa, y ya no sabía en qué lado se encontraba. De repente, una luz se encendió en el ala opuesta de la casa. Era el despacho de Damián. Pudo ver su silueta a través del cristal, de espaldas a ella, mirando hacia la oscuridad. Estaba inmóvil como una estatua, y Elara supo, con una certeza que le heló la sangre, que él también estaba despierto, que él también estaba pensando en ella. Estaban conectados por un hilo invisible de insomnio y deseo. En ese momento comprendió que su control era una ilusión. Siempre lo había sido. No había elegido nada de esto, pero ahora la posibilidad de elegir marcharse le parecía la decisión más difícil de su vida. El deseo de quedarse, de descubrir qué había en el corazón de esa oscuridad, era más fuerte que su miedo, más fuerte que su razón. La tensión había alcanzado un punto de no retorno. Ya no era una cuestión de si la cuerda que los unía se rompería, sino de cuándo. Elara volvió a su cama, pero no para dormir. Se quedó sentada abrazando sus rodillas esperando el amanecer. El dilema moral se había transformado en una pregunta existencial. ¿Quién era ella ahora? ¿La joven virgen que esperaba un amor de libro, o la mujer que se sentía irresistiblemente atraída por un hombre que representaba todo lo que siempre había temido? La respuesta estaba en el aire de aquella casa, tan palpable como el perfume caro y la soledad, y sabía que, muy pronto, se vería obligada a elegir, no entre el bien y el mal, sino entre dos formas muy distintas de vivir y de sentir. La tormenta se desató dentro de la jaula de cristal, no con truenos y relámpagos, sino con el gélido chasquido de un maletín de cuero
al abrirse sobre la mesa de caoba. Damián extrajo una chequera y un bolígrafo de plata, colocándolos entre ellos como una barrera definitiva. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero Elara pudo percibir un temblor casi imperceptible en la mano que sostenía el bolígrafo. El tratamiento de Inés está garantizado hasta su completa recuperación. Un fideicomiso a su nombre, incondicional, declaró, su voz desprovista de toda emoción, como si dictara los términos de una fusión empresarial. Eres libre de marcharte, Elara. Nuestro acuerdo ha terminado. No era una oferta de libertad, era una sentencia de exilio. La estaba despidiendo, reduciendo su tiempo juntos a una transacción completada, a un servicio cuyo pago final era la expulsión de su vida. Elara sintió como, si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo helado que amenazaba con tragársela. La libertad, esa palabra por la que había anhelado y sacrificado tanto, ahora sonaba a castigo, a un destierro a la vida incolora que había dejado atrás. Miró el cheque en blanco sobre la mesa, un papel que representaba la salvación de su hermana, y al mismo tiempo la aniquilación de la conexión que, contra toda lógica, había empezado a valorar más que su propia seguridad. Un torbellino de pánico y una extraña forma de dolor se apoderaron de ella. Marcharse ahora sería como arrancar una parte de su ser que acababa de descubrir, una parte que solo cobraba vida bajo la intensa mirada de aquel hombre roto. La idea de volver a su taller, a su soledad ordenada, le pareció una condena mucho peor que aquel cautiverio dorado. No, la palabra fue un susurro, pero cortó el aire tenso del salón con la agudeza de un cristal roto. Damián levantó la vista de la chequera y por primera vez Elara vio una fisura en 1900, su armadura de control. Una sorpresa genuina, casi incrédula. Ella dio un paso hacia la mesa, un movimiento que se sintió como un acto de rebelión. «No quiero tu dinero», dijo, su voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. «No me iré». Fue su primer acto de verdadera transgresión, no contra su familia o sus principios, sino contra el destino que él había trazado para ella. Al rechazar su oferta, estaba rechazando las reglas de su mundo, declarando que lo que había entre ellos no podía ser comprado ni vendido, ni siquiera con la moneda de su propia libertad. La confusión desdibujó las facciones duras de Damián. Su universo, regido por la lógica de las causas y los efectos, de las transacciones y los resultados predecibles, se tambaleaba. Se levantó de su silla rodeando la mesa lentamente, como un depredador que estudia a una presa que ha decidido no huir. «¿Por qué?», preguntó, su voz ronca, despojada de su habitual frialdad. «¿Qué más quieres? No hay nada más que pueda ofrecerte». Se detuvo a unos metros de ella, y Elara pudo ver la lucha en sus ojos, el miedo de un hombre que se enfrenta a una variable que no puede calcular, la irracionalidad de un sentimiento humano. Él creía que la estaba corrompiendo, pero no entendía que, en realidad, ella era la única que había logrado penetrar la coraza de su propia corrupción. «Ya no estoy aquí por mi hermana», confesó Elara, y cada palabra era una verdad desnuda que la dejaba completamente expuesta. Acortó la distancia que los separaba, un acto de valentía que le hizo temblar las piernas. Se detuvo tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver el latido de una vena en su sien. «Ya no estoy aquí por el acuerdo, estoy aquí por ti». La confesión quedó suspendida en el aire, vibrando con una honestidad desgarradora. Era un todo o nada, una entrega total de su corazón en el campo de batalla de aquel salón silencioso. Levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada, ofreciéndole no solo su presencia, sino el alma entera que él había intentado mantener a una distancia segura, como a una pieza de museo que se admira, pero no se toca. La confesión lo golpeó con la fuerza de una onda expansiva, derribando el último muro de su autocontrol. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Damián, una mezcla de dolor y rendición. En un movimiento rápido y fluido, abolió el último centímetro que los separaba. Sus manos se posaron en su cintura, no con la posesividad del poder, sino con la desesperación de un náufrago que se aferra a la única tabla de salvación en un océano de soledad. La atrajo hacia él y Elara sintió la dureza de su pecho contra el suyo, el latido desbocado de su corazón resonando contra el propio.
Él inclinó la cabeza, y su aliento cálido y con un leve aroma a whisky rozó sus labios. El mundo entero se contrajo hasta desaparecer, dejando solo ese instante suspendido en el tiempo. El beso fue una colisión, una fusión de sed y agua, de silencio y confesión. Para Elara fue el estallido de un universo contenido, la entrega de un tesoro guardado con celo a un hombre que nunca lo había pedido. Sus labios, al principio, fueron torpes, inexpertos, pero Damián los recibió con una ternura voraz, una delicadeza que desmentía la dureza de su reputación. No fue un beso de pasión simple, sino un acto de comunicación desesperada, un lenguaje que ambos entendían sin haberlo aprendido nunca. Él le estaba transmitiendo años de soledad, de dolor mudo, y ella le estaba respondiendo con la promesa de que no estaba solo, de que sus heridas podían ser vistas y quizás sanadas. Era una rendición y una conquista para ambos, el sello de un pacto mucho más profundo que el original. Sus brazos se enroscaron instintivamente alrededor del cuello de él, aferrándose como si temiera que él pudiera desvanecerse, volver a ser el espectro de hielo que había conocido. El beso se profundizó, volviéndose más exigente, más desesperado. Damián la levantó del suelo sin esfuerzo, y ella enredó las piernas alrededor de su cintura, en un gesto de entrega total. Él caminó así, llevándola en brazos, sin romper el contacto de sus bocas, como si temiera que el hechizo pudiera romperse si se separaban. La llevó a través del salón, subiendo la escalera de mármol, adentrándose en el ala prohibida de la casa, en su santuario personal. Cada paso era un adiós a la Elara que había sido la guardiana de su propia virginidad, y un hola a la mujer que elegía el riesgo sobre la seguridad, el deseo sobre la razón. La puerta de su dormitorio se abrió a un espacio que era el reflejo de su alma, vasto, oscuro, minimalista y con una inmensa pared de cristal que daba a la noche. La depositó con una delicadeza reverencial sobre las sábanas de seda negra. La luz de la luna bañaba la habitación, perfilando sus cuerpos en plata y sombras. Se arrodilló a su lado y sus dedos trazaron el contorno de su rostro, su cuello, sus hombros, como si estuviera memorizando cada línea de su ser. Sus ojos ahora no eran fríos ni analíticos, sino que ardían con una vulnerabilidad tan cruda y profunda que a Elara le dolió el corazón. Le estaba mostrando al hombre detrás de la máscara, al niño herido bajo la armadura del millonario, y le estaba pidiendo, sin palabras, que no lo rompiera. En esa habitación, en el corazón de la fortaleza de Damián, Elara se entregó. Fue un acto que trascendió lo físico, una ceremonia silenciosa donde dos almas rotas encontraron un refugio temporal, una en la otra. El mundo exterior, con sus reglas, sus juicios y sus responsabilidades, dejó de existir. Solo quedaba el lenguaje de la piel, el murmullo de sus nombres en la oscuridad y la verdad innegable de que, a veces, la jaula más segura es la que se comparte. Al entregarse a él, Elara no solo rompió la promesa que se había hecho a sí misma, sino que la reescribió, descubriendo que el amor verdadero no era la ausencia de riesgo, sino la valiente decisión de abrazarlo. Y en la quietud de la noche, Damián, por primera vez desde la tragedia, no se sintió solo. El amanecer los encontró entrelazados, la luz pálida filtrándose a través del cristal y revelando un nuevo paisaje emocional. Elara observaba el rostro de Damián mientras dormía, despojado de toda su dureza, y vio por primera vez la paz que tanto anhelaba para él. Su pacto había comenzado como una transacción fría, un cautiverio a cambio de una vida, pero en el crisol de su convivencia forzada se había transformado en algo infinitamente más complejo y peligroso, un vínculo forjado en la vulnerabilidad y sellado con una entrega mutua. La jaula de cristal no se había roto, pero sus barrotes se habían vuelto invisibles, reemplazados por los hilos de una conexión que ahora los ataba con más fuerza que cualquier contrato. ¿Era esto el comienzo de una salvación o el preludio de una caída aún más profunda? Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta y compartirla. Y sobre todo déjanos un comentario.
¿Crees que un amor nacido de un pacto tan oscuro puede sobrevivir? Tu opinión nos ayuda a crear más historias como esta. El amanecer se coló en la suite de Damián como un intruso silencioso, su luz pálida y fría despojando a la noche de toda su magia. Elara se despertó en la inmensidad de las sábanas de seda negra y la soledad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. El lado de la cama donde él había dormido estaba intacto, frío, como si su presencia hubiera sido un sueño febril. El calor de sus cuerpos, la intimidad desesperada que habían compartido, se había disipado con la oscuridad, dejando tras de sí un silencio estéril y un vacío que pesaba más que cualquier palabra. Sobre una butaca de diseño, el traje de él estaba perfectamente doblado, un testimonio ordenado y cruel del caos que había desatado en el alma de ella. La habitación ya no era un nido, sino la escena de un crimen emocional, y ella se sintió como la única víctima y testigo. Lo encontró en su despacho, ya enfundado en un traje impecable, la armadura de poder que lo separaba del mundo. Su atención estaba clavada en una serie de gráficos bursátiles que danzaban en una pantalla panorámica, un universo de lógica y números donde los sentimientos no tenían cabida. No se giró cuando ella entró, descalza y envuelta en una de sus camisas. El hombre que la había mirado con una vulnerabilidad desgarradora había desaparecido, reemplazado por el espectro, el estratega, gélido. «Deberías prepararte», dijo sin mirarla, su voz un instrumento afilado y preciso. «Mi chofer te llevará de vuelta a tu casa». Cada palabra era un golpe, una demolición controlada de lo que habían construido. Estaba levantando sus muros de nuevo, no con ladrillos, sino con el hielo de su indiferencia, y Elara vio en sus ojos no crueldad, sino un pánico profundo, el terror de un hombre que huye del mismo fuego que le ha devuelto a la vida. El viaje de regreso a Malasaña fue un descenso a Sintosí a través de las capas de su nueva y fracturada realidad. Encerrada en el silencio sepulcral del sedán de lujo, observó cómo los opulentos bulevares de la zona financiera daban paso a las calles estrechas y bulliciosas de su barrio. Se sentía como una viajera en el tiempo, catapultada de vuelta a una existencia que ya no le pertenecía. La noche anterior había cruzado un umbral sin retorno, había reescrito el mapa de su alma, y ahora la estaban devolviendo a su punto de partida, como si fuera un paquete que ha llegado a su destino. El chofer, una figura anónima y profesional, no pronunció una sola palabra. Elara se sentía una impostora en ese coche, una impostora en su propia vida. El cheque, sabía, estaría ya ingresado. Una cifra obscena que pretendía saldar una deuda que ahora era puramente emocional, y esa transacción la hacía sentir sucia, devaluada. Al abrir la puerta de su piso, el olor a rutina y a preocupaciones estancadas la asfixió. Su madre la esperaba en el salón, su rostro un lienzo de alivio y recelo. Carmen había recibido la noticia de la financiación del tratamiento de Inés, pero en lugar de una alegría desbordada, había una pregunta silenciosa y acusadora en su mirada. Observó la ropa de Elara, un vestido sencillo, pero de una calidad inconfundible, y el agotamiento en sus ojos, que no era solo cansancio. «¿Dónde estabas?», preguntó su madre, y en su tono no había preocupación, sino el juicio de quien sospecha una traición. La familia por la que había vendido, su libertad ahora la miraba con desconfianza, como si se hubiera contaminado con el mundo de riqueza y poder del que provenía su salvación. Se dio cuenta de que, al salvarlos, se había aislado de ellos para siempre. De vuelta en su pequeño taller, el refugio se había convertido en una celda de autoinculpación. Rodeada por el familiar perfume de sus libros, la magnitud de su transgresión la aplastó. Se había entregado al hombre que la había comprado, rompiendo el juramento que había sido el pilar de su identidad. La culpa era un sabor amargo en su boca. ¿Había confundido la fascinación por el poder con el amor? ¿Había sido su compasión por el dolor de él solo una excusa para su propio deseo prohibido? La memoria de su rendición, de la forma en que sus cuerpos habían hablado un lenguaje más allá de las palabras, luchaba contra el recuerdo de su fría expulsión. Se sentía profundamente ingenua, una pieza en un juego cuyas reglas no comprendía, pero en el fondo de su ser, una voz honesta y brutal le susurraba que lo había deseado,
que en esa caída había encontrado una forma extraña y peligrosa de vuelo. En la jaula de cristal, Damián se desmoronaba. La fachada de control que había presentado a Elara por la mañana se había hecho añicos en cuanto la puerta de su casa se cerró. Deambulaba por los pasillos vacíos, la presencia de ella impregnada en cada rincón, un fantasma que se negaba a desaparecer. El aroma de su piel en las sábanas, la imagen de sus ojos avellana mirándolo con una mezcla de miedo y anhelo. Todo era una tortura. Permitirse sentir de nuevo había sido un error catastrófico, una fisura en el dique que contenía un océano de dolor. El amor era el preludio de la pérdida, y él había jurado no volver a caminar por ese sendero. Con un grito ahogado, lanzó un decantador de cristal contra la pared, el sonido del estallido, un pobre reflejo de su tormenta interna. Alejarla era un acto de supervivencia, pero se sentía como si se hubiera arrancado el corazón con sus propias manos. Los días se deslizaron en una bruma de trabajo y silencio. Elara se sumergió en su oficio con una dedicación febril, intentando ahogar sus pensamientos en la meticulosidad de su arte. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. La culpa inicial, aguda y paralizante, fue dando paso a una corriente subterránea de una emoción nueva, una rabia sorda que, para su sorpresa, la fortalecía. La joven que temía cometer un error, que vivía prisionera de sus propios ideales, había muerto en aquella mansión. La mujer que había regresado estaba herida, sí, pero no rota. Había mirado al abismo de su propio deseo y no se había desintegrado. Descubrió que la fuerza no residía en la pureza intacta, sino en la capacidad de sobrevivir a las fracturas, de levantarse de las cenizas de una elección imposible. Su virginidad no había sido una armadura, sino una jaula dentro de otra jaula. Esta nueva resiliencia se manifestó en su trabajo. Empezó la restauración de un códice medieval que otros habían descartado como irrecuperable. Sus manos se movían con una audacia que nunca antes había poseído. Ya no se limitaba a reparar el daño visible, buscaba entender la historia de las heridas del libro, a integrar las cicatrices en su nueva identidad. Vio un paralelismo directo con Damián y con ella misma. Él era un volumen precioso pero destrozado, que había elegido permanecer cerrado para que nadie viera sus páginas rotas. Ella, en cambio, estaba eligiendo reconstruirse, usando el hilo de su nueva fuerza para coser sus propias heridas. No había destruido su vida, la había demolido para poder construir algo más auténtico, algo forjado en el fuego de la experiencia y no en la fría teoría de los sueños. Una noche, mientras la ciudad dormía, su móvil vibró sobre la mesa de trabajo, un número oculto. El corazón le dio un vuelco, descolgó y un silencio denso y cargado de electricidad llenó la línea. No hubo palabras, solo el sonido casi imperceptible de una respiración al otro lado, un eco de la suya propia. Era él. Lo supo con una certeza que le erizó la piel. Permanecieron así, suspendidos en ese limbo de conexión muda. Dos soledades que se tocaban a través de la distancia y la tecnología. Era una confesión sin palabras, el reconocimiento de que el vínculo que los unía era más fuerte que su miedo y su orgullo. Tras un minuto que se sintió eterno, la llamada se cortó. El gesto fue a la vez una caricia y un tormento, la prueba de que, aunque la había expulsado de su casa, no había logrado expulsarla de su alma. Elara colgó el teléfono y se acercó a la ventana, observando las luces de Madrid, que ya no le parecían ajenas. El mundo había dejado de ser un espectáculo que veía desde la barrera. Había saltado al escenario, y aunque el papel era doloroso, era suyo. Comprendió la naturaleza del miedo de Damián. No era maldad, sino la cicatriz de una herida tan profunda que temía que cualquier nuevo contacto la reabriera. Él creía protegerla de su oscuridad, pero la había subestimado. Ella no era una flor delicada que se marchitaría en sus sombras, era una restauradora, y había pasado su vida aprendiendo a encontrar la belleza en lo dañado. Una calma decidida se asentó en su corazón. No iba a aceptar el final que él había escrito para ellos. Su historia no era una tragedia sobre una virgen corrompida, sino una épica sobre un hombre que se negaba a ser salvado, y ella acababa de decidir que lucharía.
Una semana después, con el Códice Medieval ya a salvo en 1900, su nueva encuadernación, Elara tomó una decisión. Se vistió no con la ropa cara que él le había comprado, sino con sus propios vaqueros y una sencilla camisa blanca, su uniforme de trabajo, su verdadera piel. No era la cautiva que regresaba a su jaula, ni la amante despechada que buscaba respuestas. Era una restauradora con su obra finalizada. Guardó en su bolso el pequeño volumen de poesía que había pertenecido a la esposa de Damián, el libro que él le había arrebatado con furia y dolor. Lo había restaurado en secreto, con un cuidado casi reverencial. No iba a suplicarle ni a exigirle. Iba a devolverle una parte de su pasado, no borrada, sino sanada, para que él pudiera decidir qué hacer con su futuro y, por extensión, con el de ellos. Era su último acto de fe, un puente tendido sobre el abismo de su miedo. El taxi la dejó frente a los imponentes muros de la urbanización. Esta vez, las puertas de hierro forjado no le parecieron una amenaza, sino un desafío que ella elegía aceptar. Caminó por el sendero perfectamente cuidado, sintiendo la gravilla crujir bajo sus pies con cada paso decidido. La mansión se erigía al final del camino, una obra maestra de la arquitectura y la soledad, sus paredes de cristal reflejando un cielo gris y plomizo. No llamó al timbre. Se quedó de pie ante la enorme puerta de roble, sabiendo que las cámaras, los ojos de Damián, la estaban observando. Sacó el libro de su bolso, sujetándolo con ambas manos contra su pecho. Era su única ofrenda, su único argumento. El silencio era total, solo roto por el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el comienzo de la batalla final por un alma. La puerta se abrió con un sigilo electrónico. Él estaba allí, en el umbral, una sombra en la penumbra del vestíbulo. No llevaba traje sino un simple jersey oscuro y pantalones grises. Parecía más joven y, al mismo tiempo, infinitamente más cansado. Las ojeras violáceas bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio, y su mandíbula, normalmente tensa por el control, estaba floja por la sorpresa. La miró como si fuera una aparición, un fantasma de una vida que había intentado enterrar en menos de 24 horas. Elara vio en su mirada el campo de batalla de sus emociones, el orgullo herido, luchando contra un alivio tan profundo que casi lo ahogaba. Sin decir una palabra, ella dio un paso al frente y le tendió el libro. El gesto lo era todo. No te pido nada, solo te devuelvo lo que es tuyo, pero restaurado. Sus dedos temblaron, ligeramente al coger el pequeño volumen. El roce de su piel contra la de ella fue breve, pero encendió el eco de la noche que habían compartido. Damián bajó la vista hacia el libro. La cubierta de cuero gastado había sido nutrida, las esquinas doradas, pulidas, y el lomo, reforzado con un hilo de seda casi invisible. Abrió una página al azar. El papel frágil estaba estabilizado, las pequeñas roturas reparadas con injertos tan finos que parecían parte del original. No era un libro nuevo, era el mismo libro, pero a salvo de la desintegración. Las cicatrices de su historia no habían sido borradas, sino integradas con honor en su presente. Comprendió al instante el mensaje. Ella no había venido a cambiarlo ni a borrar su pasado, sino a mostrarle que se podía vivir con las heridas, que incluso lo más roto podía volver a ser completo sin perder su esencia. Levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, estaban desnudos, despojados de toda armadura. La frialdad se había derretido, dejando al descubierto un océano de dolor y un anhelo tan crudo que a Elara le costó respirar. No dijo quédate ni te quiero. Las palabras eran demasiado torpes para lo que flotaba entre ellos. En su lugar, su voz se rompió al formular una única pregunta que lo contenía todo, el resumen de su rendición. ¿Por qué? No era una pregunta sobre el libro, era sobre ella, sobre su regreso, sobre su fe inexplicable en él. Elara no respondió con palabras. Acortó el último paso que los separaba. Levantó una mano y la posó suavemente sobre su pecho, justo encima del corazón que latía con una fuerza desbocada. Era una promesa silenciosa, la respuesta a todo, porque yo también estaba rota. La cámara se aleja lentamente, dejándolos en el umbral,
suspendidos entre la luz gris del exterior y la penumbra de la casa. Él, sosteniendo su pasado reparado, ella, ofreciéndole un futuro incierto pero posible. La jaula de cristal ya no es una prisión, sino un espacio a la espera de ser llenado, no con objetos de diseño, sino con la complicada y hermosa arquitectura de dos almas que eligen reconstruirse juntas. El final de su historia no está escrito, pero la primera página de un nuevo capítulo acaba de ser abierta. Si este relato sobre el poder del amor, para sanar las heridas más profundas, ha resonado en ti, te invitamos a suscribirte, darle a me gusta y compartir este viaje. Y sobre todo, déjanos tu voz en los comentarios. ¿Crees que Damián aceptará esta segunda oportunidad? ¿Puede un amor nacido en la oscuridad encontrar la luz? Tu opinión es fundamental para nosotros.